¿Algunos gobernantes entenderán lo que está sucediendo? El coronavirus COVID-19 ha infectado a cerca de 800.000 personas en 193 países del mundo y sigue avanzando. Las medidas tomadas por algunos gobiernos han sido diversas, unas eficientes más que otras. Sin embargo, el foco lo pondré en las decisiones que han tomado, las velocidades de las mismas y las consecuencias. Hasta ahora, parece ser que hay un consenso con la Organización Mundial de la Salud de que la medida más efectiva para aminorar el contagio es el aislamiento social o la cuarentena. En países donde no se tomaron en serio el tema, además de ignorarlo, después lo negaron, están pagando las consecuencias. Por ejemplo, las respuestas del gobierno de los Estados Unidos a la pandemia han sido confusas, inconsistentes y contraproducentes, lo que ha llevado a acumular más de 170.000 casos y más de 3.000 muertos, convirtiéndose en el país más afectado del mundo. Son célebres las declaraciones del presidente Trump, que en febrero decía que eso era solo un resfriado más, y luego, cuando comenzaron a aparecer los casos, dijo que el sistema de salud americano estaba muy bien preparado para atender la contingencia de este virus. ¿Por qué reaccionó así el presidente Trump? Quizás porque en su concepción, los negocios son primero y paralizar un país genera efectos negativos sobre la economía. También vale la pena recordar las folclóricas respuestas del primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson. Recuérdese cuando dijo que esto era una exageración de los medios y que él había estado en hospitales y en calles saludando a la gente, que no había nada que temer, que la vida seguiría igual en la Gran Bretaña. Pocos días después, ante la rápida propagación del virus, toma medidas radicales para aislar el país. Y en medio de estas mismas medidas, él mismo y miembros de la Casa Real dieron resultados positivos al virus. Italia y España son dos países cuyos gobiernos tardaron en reaccionar y las consecuencias, decenas de miles de contagiados y miles de fallecidos, y todo indica que aún no se llega al pico de contagio para que la curva de contagio disminuya. Mirando hacia América Latina, tenemos el caso del presidente López Obrador de México, la cual es deplorable. Frases como "no pasa nada", "hay que abrazarse y besarse", "los mexicanos somos una civilización ancestral y hemos superado muchas cosas mucho más grandes", o exhibir en sus conferencias de prensa estampitas religiosas y decir que eso lo protege, solo por nombrar algunas actuaciones. Los contagios se están volviendo exponenciales en México y comienza a develarse casos preocupantes de muertes que son declaradas por las autoridades como neumonía, y los familiares de los deudos dicen que son síntomas del virus. Ahora, el gobierno mexicano comienza a sugerir el confinamiento y el que se queden en casa, pero el primer actor, es decir, López Obrador, sigue con sus actividades. O sea, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Brasil es un caso similar al de México, un presidente que ha ignorado la gravedad de la situación, sigue haciendo recorridos, abrazando y besando gente, mientras el número de contagiados crece vertiginosamente. En Colombia, los alcaldes y los gobernadores, ante la inacción del gobierno nacional, comenzaron a tomar medidas para disminuir el número de contagios. Y el gobierno del presidente Duque se enfrascó en una diatriba de consideraciones políticas y dictó un decreto que intentaba derogar las medidas que los alcaldes y los gobernadores habían tomado. Sin embargo, días después, el presidente toma las mismas medidas que los alcaldes y los gobernadores estaban tomando: confinamiento de la población. En general, surgen algunas preguntas muy preocupantes. ¿Cuántas personas perderán la vida consecuencia de la omisión de los gobiernos? ¿Quiénes serán los responsables por estas omisiones y, en consecuencia, por las vidas perdidas? Es otra pregunta. Y la más grave, estas marchas y contramarchas las decisiones u omisiones de los gobiernos podrían ser considerados delitos de lesa humanidad. Estamos ante una encrucijada. ¿Qué es más importante, las economías o los seres humanos? A pesar de que el virus está dejando en evidencia lo frágil que somos, parece que algunos gobernantes actúan pensando más en los negocios que en el bien de la humanidad. Para estos gobiernos
Primero fue ignorar las advertencias, después negarlas, luego ocultar información, ahora la dosifican, incrementando así la desconfianza del ciudadano, quien es el que sufre las consecuencias. Afortunadamente, el ingenio del ser humano le ha permitido superarse una y otra vez, llegando a los niveles de desarrollo que hoy tenemos, y también logrará superar esta pandemia a pesar de la incongruencia de algunos gobernantes. La gran pregunta ahora es, ¿será con este aprendizaje nos dejará preparados para evitar y afrontar una posible pandemia en el futuro? Bueno, nos quedó en el tintero el caso del supuesto milagro chino y cómo es que casi mágicamente un país de 1.400 millones de habitantes ahora dice que tiene 2 o 3 fallecidos por el virus diariamente. Pero eso lo comentaremos en la próxima columna. Por ahora, debatamos este tema, opinen, díganos qué ha pasado con sus gobiernos, han tomado las decisiones correctas, han tomado las previsiones, le han dado los recursos al sistema sanitario para atender esta emergencia. Los escucho y los leo.